Necesito cambiar la vieja cosmovisión. ¿Qué quiere decir eso? Necesito cambiar la vieja cosmovisión. Warren Jeffs cumple condena perpetua en Texas por agredir sexualmente a niñas que consideraba novias. Jeff llegó a ser y llegó al poder dentro de la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, durante los años 90. Fue arrestado y fue condenado tras acusaciones de agresión, de violación y abuso infantil. Jeff, el líder fugitivo de una secta mormona polígama, fue arrestado por un policía de patrulla mientras paró a esta persona durante una violación de tránsito. Jeff era buscado en Utah y en Arizona por cargos relacionados precisamente con las acusaciones de concertar matrimonios entre hombres y niñas menores de edad. Según los fiscales, cometió abusos sexuales específicamente con dos niñas, una de 12 y otra de 14 años. Y la prueba clave contra él fue una grabación de audio que está donde se aparece instruyendo a su novia espiritual, porque eran novias espirituales, así como a otras mujeres jóvenes también, de cómo complacerlo sexualmente. En el 2007, Jeff intentó ahorcarse en una cárcel de Utah. Fue alimentado a la fuerza en una cárcel de Arizona en el 2009. Luego, en el 2011, fue sentenciado a cadena perpetua. Ese mismo año fue puesto en coma inducido médicamente después de haber estado ayunando en una prisión de Texas. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3, dice el apóstol Pablo: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros, subraya, también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, la carne, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados. Esto es un recordatorio, es una lección para todos de la total pecaminosidad y perdición de la cual nosotros los creyentes en Cristo hemos sido libertados, hemos sido redimidos. Se fijan, nuestra iglesia tiene una forma diferente de discipular a las personas. El resto, la mayoría de las iglesias, discipulan a las personas para que las personas tengan un rendimiento, tengan un logro,
logren algo, logren hacer algo, lleguen a hacer algo. Esa no es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es distinta porque nuestra iglesia no enfatiza lo que tú tienes que hacer, pero nosotros como iglesia enfatizamos qué es lo que Dios ya hizo por ti. Y cómo tú eres el producto, no de lo que tú haces, sino de lo que Dios hizo por ti a través de Cristo Jesús. Y el énfasis en quién tú eres hoy día. Eres una persona totalmente distinta y diferente. Pero antes de venir a Cristo, nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y eso indica el reino o esfera en la que existen los pecadores, las personas no regeneradas. No están muertos por actos pecaminosos, sino por su naturaleza pecaminosa. Mateo capítulo 12, verso 35 dice, el hombre bueno, dice Jesús, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Así que hay dos tipos de corazones, uno que es bueno y otro que es malo, y hay un tesoro en cada corazón, ¿no? En Mateo 15, del 18 al 19, Jesús dice, pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? El orden mundial. Oh, ustedes ven las noticias y ven todas las cosas. Por supuesto, si ven noticieros que son liberales, izquierdistas, no se enteran de estas cosas. Pero hay una situación ahora mismo donde se quiere cambiar el orden mundial. Ahora hay que cambiar el orden mundial porque el orden mundial como está no está bien según esta gente y hay que cambiarlo. Pero lo que es interesante notar es que vas a cambiar un orden mundial pecaminoso por otro orden mundial igualmente o peor pecaminoso. Los valores, los estándares de la humanidad apartada de Dios y sin Cristo es la corriente de este mundo. 2 Corintios 10 del 4 al 5 nos dice, nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer con respecto a cambiar nuestra cosmovisión? Para aquellos que no nos han seguido anteriormente, cosmovisión es la manera en que cada uno de nosotros tiene de ver e interpretar el mundo. Cada uno de nosotros tiene una manera particular de ver el mundo, de observarlo, de experimentarlo, de interpretarlo y de creerlo. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Pablo se refiere en este pasaje a estas ideologías, este orden mundial, esta cosmovisión. Se refiere como a fortalezas en las que las personas están encarceladas. Y hay una necesidad de ser libre. El ser humano quiere ser libre. A pesar de estar esclavizado en su pecado, quiere ser libre.
y llevar esas fortalezas cautivas a Cristo y a la obediencia a la verdad. Esas fortalezas, oigan bien, son el producto del príncipe de la potestad del aire. Ese es el título que se refiere a Satanás, al diablo. Regresando a Efesios 2, del 1 al 3, dice: a ustedes el Dios les dio vida cuando aún estaban, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué necesita un muerto? Hemos dicho aquí, vida. Eso fue lo que Dios nos dio. Seguíamos en otro momento y en otro tiempo. Estábamos practicando la vida de los muertos, la ideología de este mundo, una ideología establecida por el príncipe del aire, Satanás, siguiendo los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Sin esperanza. Ahora, ¿por qué la gente hace lo que hace y siente lo que siente? Todos nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no tuvimos ni la presencia de Dios en nuestras vidas, ni el conocimiento de los caminos de Dios cuando fuimos concebidos y cuando nacimos. Todos nosotros aprendimos a vivir nuestras vidas de una manera independiente de Dios. Y desde los primeros días, nuestras mentes fueron programadas por el mundo exterior. Es por eso que la Escritura dice que el corazón de una persona no regenerada es engañoso, es perverso, está desesperadamente enfermo. Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conocen? Así nacimos, así vinimos a este mundo, separados de Dios, por lo tanto separados de la vida, por lo tanto muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día vinimos a Cristo. Un día vinimos a Cristo y nuestra identidad cambió. Y nuestra posición en Cristo entonces se hizo una realidad. Y eso fue instantáneo. Nos convertimos en hijos de Dios. Antes estábamos muertos, esclavos del pecado. Pero ahora estamos vivos. Estamos libres en Cristo. Así vinimos a Cristo. Vinimos a Cristo muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad del diablo, haciendo la voluntad de nuestra carne. Cristo nos da vida, nos cambia, nos transforma, nos convierte en hijos de Dios, nos da vida, nos hace libres. Pero hay una situación. Nadie presionó el botón de borrar en nuestro banco de memoria. De hecho, no existe un botón en nuestro banco de memoria que se encuentre entre nuestros dos oídos, ¿no? Cerebro. Todo lo que previamente aprendimos y experimentamos antes de la salvación,
todavía está grabado ahí. Está grabado en nuestra mente. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:2: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Antes de venir a Cristo, todos estábamos conformados a este mundo, sin excepción. Y lo seguiremos estando, seguiremos conformados a este mundo o conformándonos a este mundo si nos dejamos influenciar por el mundo. Nuestros cerebros todavía reciben mensajes de este mundo y nuestras mentes interpretan esos mensajes. Antes del nacimiento, el único mundo que un bebé conoce, ha visto, si es que puede ver dentro del útero, es precisamente eso, el útero de la madre. Conoce nada más. Los niños recién nacidos tienen suficiente programación previa y es asombroso ver cómo vienen capacitados para sobrevivir, para sostener la vida. Pero aparte de eso, la mente de los niños, de los recién nacidos, es como una pizarra en blanco. No tiene nada escrito. No tiene vocabulario. No tiene comprensión del mundo que los rodea. Y su visión, su cosmovisión del mundo va a estar determinada por el entorno en que se crían. Los valores y las actitudes acerca de la vida se forman en la mente de estos bebés de dos maneras principales. En primer lugar, a través de esas experiencias predominantes que se dan en el hogar donde se crían, en el barrio en que juegan, los amigos que tienen, las iglesias a las que asisten y a las que no asisten. Hermanos, los valores y las actitudes no se enseñan, se captan. ¿Me siguen? Repito eso. Los valores y las actitudes se captan. La educación formal es otra experiencia predominante, porque la educación formal moldea y establece la cosmovisión. Y eso no pasa única y exclusivamente cuando tú lo llevas al cuido, o cuando tú lo llevas a pre-K, o cuando lo llevas a K, kindergarten, o cuando lo llevas a la escuela elemental. Estando en la Universidad de Puerto Rico, haciendo mi bachillerato en psicología clínica, aquello era marxismo, leninismo, todos los días. Porque la psicología se estudia dentro de las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales, todos los maestros. Una vez nos dieron la oportunidad de dar nuestra opinión sobre el Departamento de Ciencias Sociales de la universidad, sin castigarnos por dar la opinión. No íbamos a sufrir nada. A todo el mundo le dieron A en ese ensayo, no importa cuál fuera lo que pusiera ahí. Oh, ahí me aproveché yo, ¿no?
Ahí yo dije, qué pena que en esta universidad no haya suficiente cerebro y la única manera de poder ver el mundo e interpretar el mundo es a través de los espejuelos de Carlos Marx. Bueno, me dieron A. Si no hubiese sido así, hubiese puesto en ese papel lo que ellos querían que yo pusiera, no lo que yo realmente creía. Porque así es el mundo, ¿verdad? Pero la educación formal moldea, establece cosmovisión. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que todos los niños interpretan los datos que reciben de manera diferente. Y esa es la razón por la que dos niños criados en un mismo hogar pueden responder de manera tan diferente. Le preguntan a un vagabundo que vivía alcohólico, borracho y endrogado en las cunetas, ¿no? ¿Por qué tú estás borracho y vagabundo y en las cunetas? Ah, porque mi papá era un alcohólico. Y le preguntan al hermano gemelo, oye, ¿por qué tú eres un doctor tan famoso que hace tanto bien por la gente, filántropo y otras cosas más? ¿Por qué? Porque mi papá era alcohólico. O sea, dos niños creados en el mismo hogar, del mismo seno, son totalmente distintos, diferentes. El segundo contribuyente principal a la formación de actitudes son las experiencias traumáticas en nuestras vidas. Por ejemplo, la muerte de un miembro cercano de la familia, el divorcio de los padres, el abuso emocional, sexual o físico. Las experiencias traumáticas están profundamente grabadas en la mente de las personas. Dan forma a sus creencias sobre Dios, sobre ellos mismos y el mundo en que viven. Son creencias profundamente arraigadas que mantienen a las personas atadas, esclavizadas al pasado. No la experiencia traumática en sí, sino lo que creen sobre y lo que piensan sobre las experiencias traumáticas. Supongamos que un padre abandona a una esposa con 2 hijos. La esposa va a ver la cosa de una manera y la va a interpretar de una forma y los hijos de otra, ¿no? La esposa dirá, no se puede confiar en ningún hombre. Todos son unos mentirosos. Todos son unos sinvergüenza. ¿Verdad? ¿O qué está mal conmigo? ¿Por qué no lo pude retener? ¿Qué hubo en mí que me rechazó? ¿No? Y la madre puede decir, bueno, pues ya yo no me voy a volver a casar, porque estos hombres no valen la pena uno. ¿No? ¿Cómo van a interpretar la cosa los hijos? ¿Por qué papá no nos ama? ¿Por qué papá no nos amó? ¿Cómo es que nos dejó? ¿Ama más a otras personas que a nosotros? ¿Ama más a otras personas que a mi mamá? Y ahí concluye que tiene que hacer otras cosas distintas. ¿Ok? Y son esas creencias profundamente arraigadas las que mantienen a las personas atadas a su pasado. No la experiencia traumática en sí, porque la experiencia traumática ya pasó. Y agua pasada, se acabó. Pero ¿qué tú piensas sobre eso? ¿Qué tú crees sobre eso? ¿Cómo tú permites que eso determine tu presente y tu futuro? Es otra cosa distinta, ¿no? Y esas impresiones duraderas se graban en nuestras mentes, como dicen
los que están con las computadoras en el disco duro, ¿no? Y con el tiempo, a través de la repetición, experiencias prevalecientes, o por la intensidad de esas experiencias poderosas, tanto buenas como malas, esas experiencias traumáticas determinan cómo vemos el mundo, cómo vemos a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Esa es una de las preguntas cuando uno está haciendo consejería a personas que han sido abusadas, traumatizadas. Pastor, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me estaba pasando esto? Que no hizo nada. ¿Cuál es la respuesta? Dios estaba ahí. Porque Dios es omnipresente. Pero ¿y por qué si me ama lo dejó, permitió que pasara? Preguntas válidas, ¿no? Preguntas difíciles con las cuales tenemos que trabajar. Pero vivimos, hermanos, de acuerdo con lo que hemos elegido creer. Repito eso. Vivimos de acuerdo con lo que hemos elegido creer. No solo de Dios, sino de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y eso es cosmovisión. No siempre somos conscientes de que estamos recopilando continuamente información que forma y altera la manera en que creemos. Muchas personas navegan por la vida con una actitud despreocupada, no se dan cuenta cómo están siendo influenciadas por el mundo en que viven. Y las fuentes externas de información varían mucho de una cultura a otra. Y no existe una cultura neutral en cuanto a valores. Ahora mismo salió en las noticias, esto es una polémica que hay, que el Departamento de Justicia creó un grupo de personas que se van a encargar de combatir la desinformación. Lo que pasa es que no nos definen qué cosa es desinformación. Porque seguramente que toda esa gente que está en el gobierno ahora son marxistas, leninistas. Todo lo que tiene la Biblia es desinformación. Para ellos es desinformación. Porque lo único que cuenta es el poder. Lo único que cuenta es ellos estar en el poder. Son una élite en el poder. ¿Cuántos escucharon la noticia, no este viernes que pasó, sino el anterior, de un hombre de Colorado que se prendió fuego frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, D.C. y murió a causa de esas quemaduras? El Departamento de Policía Metropolitano de Washington, D.C. declaró que Wynn Bruce, de 50 años, de Boulder, Colorado, llevó ese acto de incendiarse a las 6:05 de la tarde ese viernes, y fueron a rescatarlo, lo recogieron en un helicóptero, lo llevaron al hospital, pero finalmente murió a causa de sus heridas. ¿Y por qué este hombre hizo eso? ¿Estaba loco? ¿Se había escapado de un manicomio? Por su cosmovisión, por su manera de ver las cosas. Porque encontraron una página de Facebook perteneciente a él, donde decía que él era budista y era activista climático. El New York Post dijo eso, lo examinó y se dio cuenta.
Pero encontraron también que en el año 2020, es decir, 2 años atrás, Bruce dejó un comentario en Facebook que incluía un emoji de fuego y la fecha de su muerte, abril 22 del 2022, 2 viernes atrás. ¡Wow! Su cosmovisión lo llevó al suicidio. Los que lo apoyan dicen que fue un acto de sacrificio y amor para impactar al gobierno, para impactar a la ciudadanía sobre el cambio climático. Y uno dice, pues tiene que estar loco para hacer eso, ¿no? Su cosmovisión. ¿Cuánto realmente se ha calentado la Tierra? ¿Alguno de ustedes sabe? Según los propios datos de la NASA, el mundo se ha calentado, oiga bien, 0.36 grados. Ni siquiera un grado, 0.36 grados en un periodo de 35 años. O sea que en 35 años se calentó la Tierra 0.36 grados. Pero eso fue desde que lo comenzaron a medir en el 1979 y lo dejaron ese incremento fue desde 1979 a 1998. Porque después del 1998, la temperatura de la Tierra ha bajado hasta el día de hoy 1.08 grados. Y esta información se la pasa a la NASA y a la NOAA, una compañía que se llama Remote Sensing Systems. Y esta organización se pasa a diferentes organizaciones científicas. Entonces tomamos el caso de Bruce, que se suicida por el calentamiento de la Tierra que no existe. Pero lo que sí existe con el tema del calentamiento de la Tierra es una industria billonaria, es decir, con B, no con M, billonaria. El gobierno de los Estados Unidos invierte cada año 22 billones de dólares metiéndonos miedo de que la Tierra se está calentando. Y se ha comprobado que es mentira que nosotros los seres humanos calentamos la Tierra. Y este hombre, por su cosmovisión, por su manera de ver el mundo, por haber recibido información que no es correcta, porque estos mismos que nos van a decir lo que es desinformación, nos van a decir que el calentamiento de la Tierra es la verdad. Necesitamos cambiar nuestra cosmovisión. La cosmovisión que teníamos antes de venir a Cristo. La cosmovisión del que está muerto en delitos y pecados. Y aceptar la nueva cosmovisión. La nueva cosmovisión me dice a mí que la hora y el día en que Cristo va a venir a arrebatar su iglesia no se sabe. Nadie lo sabe. ¿Cuánto tiempo va a pasar de aquí a que Cristo venga a levantar su iglesia? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿1 año? 20 años, 1000 años más, no sabemos.
Y la tierra va a estar aquí, y los seres humanos van a estar aquí. Pero aún cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia y nosotros seamos levantados y vayamos con el Señor a las bodas del Cordero, entonces va a aparecer el anticristo y va a venir 3 años y medio de tribulación, y luego van a venir 3 años y medio más de la gran tribulación. Si 7 años después que la iglesia sea levantada y la gente aquí en la tierra, no se ha acabado la tierra, no se ha extinguido la humanidad todavía, y después de esos 7 años vamos a venir nosotros con el Señor, ¿okay? Y el Señor va a coger a Satanás y lo va a encerrar por 1000 años, y vamos a reinar con el Señor 1000 años más aquí en esta tierra. ¿Y dónde está el calentamiento? ¿Y dónde está la gente que se murió por el calentamiento de la tierra? No te dejes engañar. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Por lo tanto, nuestro sistema de creencias siempre está cambiando a medida que procesamos información. Las experiencias que son positivas y negativas, pero desafortunadamente no toda la información que recibimos viene marcada claramente como una información productiva, o una información que no es productiva, o una información que es buena o que es mala, o que es verdadera o que es falsa. ¿A quién le vamos a dejar que nos diga que la información es falsa o es verdadera? ¿A Twitter? ¿A Facebook? ¿A Google? ¿A toda esa gente que quieren tomar el control del mundo entero? Es cierto que tú y yo hemos recibido aportes seguros, aportes saludables de nuestro entorno. Pero también tenemos algunos estímulos externos que están contaminados, que son insalubres, que afectan nuestra visión, cosmovisión del mundo, y nuestra creencia sobre nosotros mismos y nuestra creencia sobre Dios. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a lo que hemos elegido creer. Repito eso. Vivimos de acuerdo a lo que hemos elegido creer sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Conclusión. La vieja cosmovisión no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque esa vieja cosmovisión es para los que están muertos en sus delitos y pecados. Y ya nosotros no estamos muertos. Ahora estamos vivos. Porque Dios nos dio vida en Jesucristo. Y esa vieja cosmovisión está establecida en la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, Satanás. Y ya nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, sino que hemos sido trasladados del reino de esas tinieblas satánicas al reino de la luz de Cristo. Por lo tanto, estamos en la necesidad, escuchen, estamos en la necesidad de cambiar, de renunciar mediante la renovación de nuestra mente a la vieja cosmovisión que teníamos antes de venir a Cristo, y ahora traer a la experiencia lo que ya es nuestra realidad
en Cristo. Cuando la Escritura dice que traer cautivo todo pensamiento a Cristo, ¿qué tú piensas? ¿Qué significa eso? Si Cristo es la verdad, porque Él lo es, cuando nosotros sometemos todo lo que pensamos y todo lo que creemos y se lo traemos a Cristo, la promesa es que el Consolador, que el Señor nos dejó, el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad. Y la verdad nos hace libres. Yo hago un llamado en esta mañana para que cambies tu forma de pensar. Dios no va a cambiar tu forma de pensar. Tú tienes que cambiarla. Tú tienes que hacerlo mediante la renovación de tu mente, la mente nueva que tienes en Cristo Jesús. La información vieja de la cosmovisión vieja está ahí, pero esa información se trae a Cristo cautivamente para que Él nos libere de ella. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos libraste de la vieja cosmovisión. Nos libraste de la tiranía del gobierno de Satanás. Y nos trajiste la libertad del gobierno de Cristo Jesús. Gracias porque no somos mitad tiniebla ni mitad luz. Somos luz. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué va a ser salada? En esta mañana queremos reflexionar de una manera sincera delante de ti y pedirte como el salmista: examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay algún camino de perversidad en él. Líbrame de mis pecados, aun de los que me son ocultos. Señor, renueva mi mente a través de tu palabra. Ayúdame, asísteme con la presencia de tu Espíritu Santo a examinar todo lo que oigo, a examinar todo lo que veo, a examinar toda información que me llega y no aceptarla así porque me llegó de fulano, ciclano, esperanceco, no, sino llevarla cautiva a la verdad y a la realidad de tu palabra y a la verdad y la realidad de nuestra posición en Cristo Jesús y de la nueva criatura que ahora somos en ti, Jesús. Tuya es la gloria, la honra y el poder hoy y siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor, por favor.